Buenas tardes. Natalia, ¿estás por ahí? Buenas tardes, acá estoy. Bueno, No sé si se me ve. A ver. ahora sí. Sí, ahí se te ve. ¿Escuchás bien? Perfecto. Sí, sí, se escucha perfecto. Les cuento que tengo un vecino que se está cortando el pasto, así que no sé si se lo escucha. No, no. Por ahora no. Vamos a ver en un rato. Bueno, ¿te parece que empecemos, Natalia? Te presento Sí. y arrancamos. Ah, Bueno, les damos la bienvenida a este primer Congreso Federal de Educación Artística de la provincia de Santa Fe, organizado desde la Subsecretaría de Educación Artística del Ministerio de Cultura. Ya veo caras conocidas de otras charlas anteriores, así que van a escuchar un poco repetido la introducción. El Congreso se está dando en 5 sedes diferentes en toda la provincia y bueno, con una programación que la podrán observar así en la plataforma con modalidad virtual y presencial. Y en este caso vamos a dar comienzo a la presentación de la profesora Natalia Vallejos, del Instituto Superior del Profesorado de Artes 5074 de Reconquista, eh, con su presentación dentro del eje 1, que es Territorios, Artes y Educación haciendo cultura, eh, nominada la presentación Inmersos en el Humedal. Eh, Natalia, te dejo, así no te quito más tiempo. bueno, gracias. Más que nada, buenas tardes a todos. Y lo que yo tenía pensado era más que nada hacer una introducción en el proyecto y después intercambiar y bueno, y conversar un poco, porque quizás el mío no sea el único de este tipo, o el del Instituto de Arte no sea, de Reconquista no sea el único de este tipo, y por ahí podemos cruzar un poco miradas en este tiempo. Bueno, esta ponencia es el resultado, voy a leer porque si no me voy a poner, me voy a ir por las nubes. Esta ponencia es el resultado de reflexiones enmarcadas en el proyecto anual del Taller de Cerámica 1, a partir de experiencias que empezaron a tomar forma a partir del 2018, en que yo comienzo a trabajar en esta cátedra. En el mismo se pone en práctica un diálogo colectivo, voy a ir haciendo correr, un diálogo colectivo entre lo curricular propio de la formación, el arte y lo interinstitucional. Buscamos favorecer una construcción holística del aprendizaje, reflexionando críticamente sobre la producción, ligada al entorno físico, histórico y cultural. Aprovechamos este nuevo paradigma, este giro pedagógico que transitan los museos y que brindan esta posibilidad de participar, de hacer uso de la institución, de los dispositivos y de dialogar. A partir del 2018, entonces, incorporamos al museo como un lugar de mediación. Cuando armaba la ponencia pensaba en la complejidad de exponer las insospechadas derivas que ha tenido el proyecto con pandemia de por medio. Cómo ha ido complejizándose, enriqueciéndose, las posibilidades que presentan estas relaciones que se abren de manera rizomática, con otras tantas derivas. Y es interesante pensar que cada año nos encontramos con algo diferente. Lo transdisciplinar como estrategia nos da la posibilidad de presentar todo conectado. El territorio, las tradiciones, las producciones, y que las indagaciones que haga van a atravesar los límites disciplinares.
Bueno, las imágenes son gentileza del museo, algunas y otras las saqué yo. Natalia, vos estás compartiendo pantalla porque mirá que no se está viendo. ¿Ah, no? No, 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 Ah, no. sí, yo lo tengo viendo acá. Eh, Bien. Fíjate cómo para compartir pantalla. Bueno, salgo porque yo tenía entendido que sí estaba compartiendo. Bueno, vamos de nuevo a ver si encuentro. ¿Se está viendo? Ahora sí. Bien. Perdón, pensé que se estaba viendo. Bueno, esto es de lo que estaba hablando recién, de esta circularidad en lo transdisciplinar entre el arte, la educación, el museo y el territorio, eh, el que estamos habitando. ¿Se sigue viendo perfecto? Bueno. Bueno, la pregunta con la que arrancamos el proyecto es una pregunta que no solamente arranca en la cátedra de cerámica, sino que sé de otros colegas y en otras cátedras que también lo hacen así. Y bueno, es una pregunta original de todo proyecto, que es de dónde venimos. Se la hacemos a ellos y nos hacemos a nosotros mismos a modo de presentación durante la semana de propedéutico. Se presentan incorporando imágenes de sus lugares, frases, canciones, relatos. Se identifican dentro, lejos, cerca, en referencia a la región que los recibe para su formación. Conocemos y reconocemos lugares y vemos muchas imágenes de paisajes, de plazas, de patios, de lugares en relación con la geografía tan diversa de nuestro norte. Yo agregué los textos que suelo utilizar como disparadores. En este caso es un libro de Rodolfo Kusch, Geocultura del Hombre Americano. Otro de los primeros encuentros se da ya en el Museo Arqueológico. Generalmente es el primero o el segundo encuentro, ya los recibo en el Museo Arqueológico. Y ahí implica el encuentro con el relato de la institución del museo, la construcción narrativa que ellos hacen, que aglutina a los primeros habitantes, la alfarería, los mitos, el conocimiento sobre el sitio Ramsar Jaucanigas, que es nuestro humedal, que es el humedal de todos. Y bueno, y ahí ponemos un poco énfasis en la identidad, en la relación al entorno y los relatos en constante construcción, porque ellos perciben eso también, de que a medida que van conociendo y que van sabiendo, se van encontrando con las identidades, y que también se pone en evidencia estos relatos que quedan debajo de los hegemónicos, ¿verdad?, de los que figuran en los libros de historia, la evolución de las culturas del litoral, las que ya no están, los núcleos que aún perviven de forma aislada en la región, la relación que estas culturas han tenido con la naturaleza, y ahí surgen preguntas de por qué no están más los avipones, y si están los mocovíes, cómo sonarían sus voces y sus cantos, de qué hablarían las mujeres en las rondas de hacer cacharros. Y bueno, y ahí también yo hago visualizar unos textos que son los que manejo, entre otros,
que bueno, que es la historia de los avipones, del sacerdote jesuita Dobrizhofer. Bueno, ahí en ese libro nos encontramos mucho con las formas de habitar el territorio que tenían los avipones, a qué se dedicaban. Bueno, ellos ahí se encuentran con los rituales de iniciación. Después tenemos el de Silvia Cornero, que es un paper arqueológico muy interesante y muy accesible, que yo también se los comparto con ellos y que también lo manejan desde el museo, que es toda esta cuestión de las cabezas loro-pez, y que ellos también toman muchas notas porque a partir de eso empieza su producción personal. Y el mito del arte y el mito del pueblo de Ticio Escobar, que nos sirve un poco para problematizar esta cuestión del arte, de la artesanía y de los códigos mercantiles y de cómo perviven algunas formas de hacer cerámica dentro de las comunidades que todavía tenemos. Bueno, también allí se acercan al material arqueológico, todo lo que tiene que ver con los restos de cabecitas de loro, que generalmente se encuentran mucho en los bordes de los ríos, en los bañados, y ellos pueden acceder a ese material. Cabe decir también que muchos de ellos no han visitado nunca un museo arqueológico y paleontológico, y unos pocos no han ido nunca a ningún museo, entonces el encuentro con el museo es una instancia muy importante. Bueno. Y en lo que hace estrictamente a lo disciplinar y a esta cuestión de la transmisión del oficio, está el reconocimiento del suelo y el encuentro con el material. Y bueno, y ahí hay que salir a buscar la arcilla. Y ahí hay que cortarse las uñas, las chicas, y hay que atarse el pelo, y hay toda una cuestión de... Es la primera resistencia que tengo que enfrentar, por supuesto, en un momento le digo que se corten las uñas, se las terminan cortando solas, y bueno, y hay toda esta cuestión de que por ahí les aconsejo el uso del guante, pero lo interesante que es que ellos puedan tocar la arcilla, hay chicos que nunca se embarraron, entonces bueno, esta es como una cuestión muy interesante también, que ellos a veces los hacen solos en sus lugares de origen, a veces la juntan en sus ciudades, los que viven en el centro van a la periferia donde se están haciendo caminos, o donde esta cuestión de las cloacas, entonces ellos tienen un grupo de WhatsApp que hacen una captura, la suben al WhatsApp, suben la ubicación, y hacen una pequeña descripción. También esa descripción la bajan y la aterrizan a la bitácora, cuentan con sus palabras qué características tiene el lugar, la arcilla, si tiene olor, si no tiene olor. Bueno, yo les pido que en lo posible aprecien todas esas características y que las bajen a la bitácora. Y bueno, y ahí también está esta cuestión de caminar el territorio y de encontrarse con los yuyitos, los que son medicinales, porque mi abuela utilizaba esto para tal cosa, y ya me lo traje. Esta cuestión de juntar las plumas que hay por ahí, que todo va a parar en la vasija, y bueno, y todo esto que hace a lo colorido de las búsquedas al aire libre, y de las caminatas al aire libre. Y que al final después las terminan disfrutando mucho. Bueno, si alguien me quiere preguntar algo después, lo charlamos. Vayan anotando. Bueno, después, siguiendo con esta cuestión de lo disciplinar, como forma, a mí me gusta arrancar con el cuenco. Con el cuenco, con la técnica del pellizco, y esto de
de poder ver las calidades de arcilla que todos consiguieron, lo distintas que son, cómo trabajan el armado del cuenco, lo arman, lo desarman un montón de veces, se vuelven exigentes, quieren que les quede bien, algunos pierden la paciencia, y bueno, pero es interesante este contacto y esta conexión con el cuenco, con la forma que contiene, y vemos ahí también un poco toda la historia del hombre, y yo les cuento que un poco la humanidad, a partir de la época agraria, arranca con esta necesidad de cocinar, de guardar las semillas, de conservar el agua para no tener que ir hasta el río, y bueno, entonces comienzan ellos a construir un poco esta relación, este valor de la forma y el contenido a través del cuenco. Y como ellos tienen sus bitácoras con los apuntes, ya empiezan a proyectar la vasija. Que la vasija, para mí, tiene una importancia, para mí es muy importante que en primer año ellos empiecen a trabajar la vasija, porque es la que va a transmitir y la que les va a servir de transmisión como dispositivo que interpela. Y yo les digo que aunque ellos no hablen y no cuenten nada, la vasija va a contar por ellos en algún momento. Así que la idea es que la vasija sea un dispositivo didáctico, se transforme a lo largo del año en un dispositivo didáctico. Y entonces ellos ahí empiezan a diseñar y a pensar la vasija en función de una leyenda que escucharon, o la vasija en función de los animales que habitan el Jaucanigás, y a partir de eso empiezan a construir el relato contado. Por supuesto también no es fácil, y bueno, y hay que apuntalarlos y acompañarlos en ese tramo. Y es muy útil, ahí hay un pequeño diseño del paper de Silvia Cornero. Yo me voy allá porque tengo... Donde existe esta cuestión de las cabezas transformadas de peces y loros integradas en una misma asa. Bueno, continúo. Bueno, y acá está esta cuestión de las cocciones. Bueno, el instituto tiene su horno eléctrico, así que bueno, tenemos que ver todas las atmósferas y podemos, por suerte, disfrutar de ver todas las atmósferas y los procesos. No es lo mismo la cocción con la atmósfera del horno eléctrico del instituto, que también ir y ver las cocciones a cielo abierto. Entonces ahí trabajamos, no todos los años pudimos hacer cocciones en horno a leña, porque bueno, toda esta cuestión de la pandemia, ellos debían enviar sus piezas al instituto con transporte, tenemos alumnos en Tostado, les cuento, tenemos alumnos en Los Amores, en Florencia. Así que bueno, ellos lo que hacían era, próximos a octubre, enviaban todas las piezas que habían hecho en un transporte, y bueno, y rogábamos que llegaran bien esas piezas para poder cocinarlas y que ellos vean. Y bueno, hubo alumnos que se animaron a armar hornos, por ejemplo, estos que están acá de ladrillo, este chiquitito que está acá de ladrillo, que lo hizo una alumna de Tostado, Cami Malagueño, está bárbaro porque acá arriba se pueden ver las piezas que logró y la cocción perfecta que logró. Y también, bueno, se animaron a esta cuestión de hornear solos. Y bueno, la construcción del horno a leña, en los momentos en que pudimos hacerlos, fueron también un trabajo colectivo. Generalmente yo les hago hacer una pequeña maqueta previa, que son estas que están acá abajo,
trabajan, ahí pueden ver cómo se construye el horno, cómo funciona el horno a leña. Este es de un tiro directo, así que ellos pueden ir imaginándose todo el proceso antes de ir a construirlo. Y bueno, y ahí juntamos, hacemos el ritual de bendición del horno, de darle las gracias a la tierra, bueno, todo lo que es propio de una cocción, de los que sabemos y que hemos estado en eventos, y que nos gusta, que es todo este ritual de agradecimiento a la Pachamama. Y bueno, a ellos les fascina toda esta experiencia. Nos juntamos, nos quedamos, hacemos guitarreadas, y bueno, y les gusta compartir. Y todos colaboran y todos llevan para compartir. Y bueno, y esta es otra instancia que se da durante la Semana de las Artes. Nosotros en el mes de octubre tenemos la Semana de las Artes, y allí es como el cierre de todos los talleres, y bueno, y entonces ellos presentan una muestra, una exposición, y en esa exposición yo trabajo un texto que lo empecé a trabajar hace poco, que es ese que se ve ahí. Se escucha, buenísimo. El Por lo de menos Paul, en ese, que hicieron cosas de cerámica del humedal. el de Paul Preciado, se me superponen los audios. Que me parece muy interesante porque ahí Preciado plantea esta cuestión del museo como un dispositivo de exposición neutral. Y bueno, entonces yo lo problematizo a esto con ellos, y les cuento y les pregunto qué es lo que desean ellos, que sea meramente expositivo o que tenga más bien un carácter performático, qué es lo que ellos buscan o que pueden llegar a lograr con ese intercambio que van a tener con el público. Entonces ya empezamos a verlo y ellos empiezan a organizar y empiezan a ver qué piezas les gusta o qué piezas les va a servir para contar algo en el museo. Y bueno, y volvemos al museo, recorremos los lugares y vemos a ver cómo se van a relacionar nuestras piezas con los dispositivos que ya existen en el museo. Y bueno, está bárbaro porque bueno, ahí surgen un montón de cuestiones que hacen a la superposición de los relatos, y bueno, y esos planteos que ellos hacen, que bueno, me parecen interesantes porque por ahí yo les digo, deben mostrar las bitácoras, deben hacer algunos escritos, y porque todo es obra, porque todo es parte de la producción personal de ellos, y bueno, y ahí ellos deciden y hacen una especie de curaduría de lo que van a mostrar en el museo. Este es el flyer del año pasado, y bueno, y ahí está la presentación, ellos hacen la presentación de su muestra, y después interactúan con las escuelas. Las escuelas, vamos a una más, antes que me quede sin voz, porque estuve engripada. Las escuelas visitan el museo. En la inauguración ya hay escuelas invitadas, así que ahí ya ellos intercambian. El año pasado fue una escuela secundaria, la escuela invitada. Bueno, les asombraba mucho a los chicos, les llamaba la atención que del barro surgiera esas piezas del barro local, les llamaba mucho la atención, querían saber los procesos, así que los interpelaban mucho, les preguntaban mucho, entonces ellos hablaban. Y me perdí en el apunte. Y bueno, y entonces es interesante ver cómo se proyectan en el rol docente, cómo se apropian de esos conocimientos que han ido construyendo y de ese saber, y lo comparten
Y bueno, y para mí son muy importantes estos encuentros finales, porque se ponen en evidencia las trayectorias particulares y se consolidan estas activaciones y se socializa en estas socializaciones situadas, y se puede visualizar aparte la creatividad de ellos, de las piezas, de las bitácoras que a mí me parecen hermosas, y bueno, y cómo me gusta escuchar los relatos cuando ellos van trabajando, y bueno, hay un texto que que lo trabajo más para mí, pero bueno, lo hago la transposición a ellos, que es la educación expandida, que es del grupo SEMOS, que bueno, si ustedes necesitan alguno de estos textos, yo después se los puedo pasar, vemos cómo lo podemos, cómo se los puedo hacer llegar, pero están todos en online, en PDF. Y bueno, y esta transmisión de enseñarles a los chiquitos a hacer los cuencos y todo eso, son instancias que a mí me gustan muchísimo. Y acá tengo un videíto que espero que lo puedan escuchar. Dura solamente 3 minutos, así que lo voy a compartir con ustedes. No se escucha. Ah, Natalia, por las dudas, para que se escuche el video, tenés que ajá. compartir pantalla y en una de las opciones te dice compartir con sonido. Fíjate si querés Bien. detener compartir pantalla y volver a compartir pantalla prestando atención a esa opción. Creo que es un Bien, checkbox. gracias. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Eh, Compartir Apretá pantalla. compartir pantalla, y antes de apretar compartir, digamos, creo que te aparece un tildecito por ahí para compartir con sonido. ¿Lo has llegado a ver? No. Apretá en Zoom, apretá compartir pantalla. Te va a aparecer eh, una ventanita de Zoom, digamos, con lo que podés compartir. Y abajo a la izquierda te dice compartir sonido. Perfecto, ahí lo encontré, gracias. Andate hasta la presentación, hace, creo que es Shift F5. ¿Se ve la presentación? Sí, hace Shift F5. La tecla Shift. Ah, bien. ¿Se escucha? Te escucha perfecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, espero que les guste. Hay mucho trabajo detrás de las piezas, cuenta muchas historias también, porque nos vincula con nuestras raíces acá, de nuestra zona. Así que, bueno, espero eso se transmita y que les guste mucho. La búsqueda, nosotros los dos buscamos por excavaciones profundas, digamos. En mi caso, en el barrio San Jerónimo estaban haciendo las cloacas. Nosotros tuvimos una charla, una clase que nos explicaron cómo es la arcilla. Primero como una capa de la tierra que es humus y que eso nos sirve para hacer, no es arcilla. Pero más profundo, ahí pueden encontrar, es como un color rojizo o un poco grisáceo. Y bueno, yo estaba, en mi casa estaba haciendo las cloacas y veo que era color rojizo y dije, esta es arcilla. Entonces, bueno, hicimos toda la preparación. Pueden encontrar de varios colores, digamos, varias composiciones en la arcilla. Nosotros, en ¿Cómo nuestro se caso, ve con la grilla? una excavación profunda, pero lo ideal
también sería buscar en los barrancos del río. Y bueno, después tiene el procedimiento de secado de la arcilla, molerla. Yo en mi caso utilicé un trapo, puse la arcilla adentro y la uní con un martillo. Y luego la tapicé, la zarandeé, digamos, con una rejilla fina para extraer lo demás, digamos, lo que no sirve. No sé, piedritas, palitos. Y después la preparamos, la mezclamos con agua, la sumergís en agua y bueno, de ahí ya se puede utilizar, digamos. Sí, la preparamos y después a través de un procedimiento que es increíble para hacer una vasija, formamos una vasija. Y acá también hay sonajas zoomórficas. Bueno, las sonajas, que no sé también si algún otro compañero. Y hay de distintas formas. Le ponemos la misma arcilla hecha en pelotitas, digamos, de diferentes tamaños según el sonido que se quiera buscar, digamos, y la misma, o sea, todo con el mismo material produce ese sonido. Después cocinado. Una vez cocinado produce ese sonido particular de una sonaja. Si no la cocinamos a la pieza, no va a tener el mismo sonido. Así que un poco la magia se realiza de la cerámica cuando terminamos de cocinar la pieza. Ese es el acabado final. Bueno, y eso es el final. El final de todo, y bueno, y quedo a disposición para preguntas, Lo que encontramos. para lo que ustedes necesiten saber. Hola. Quería consultarte, porque ahí Sí. vi sobre los hornos y esta cuestión Sí. de las diferentes cocciones de la atmósfera. Si hay algún libro en especial sobre diferentes tipos de hornos, al aire libre, lógicamente, que se puedan realizar en espacios abiertos, más que nada, ¿no? Por la cuestión justamente del humo, y bueno, si hay algún libro en especial o no. Mirá, yo no tengo idea de ninguno, porque en realidad yo he ido a varios encuentros y acá, y bueno, y en los encuentros solemos construir, y bueno, y también uno va incorporando distintos tipos de horno y va viendo cómo funcionan, pero sé que Chiti tiene un libro sobre hornos. Yo particularmente lo he aprendido viendo en los cursos y bueno, y transmito eso, lo que yo he aprendido. También el maestro Gabriel Cepeda Olivieri, que es un maestro artesano de la provincia, ha venido al norte a hacer un curso para el Fondo Nacional de las Artes y construyó hornos. Y también han venido personas de Catamarca, o sea que uno generalmente es una cuestión esta de animarse y probar y ver cómo funcionan las atmósferas, y ir aprendiendo es prueba de rol, porque bueno, también las cocciones siempre hay una pieza que se te raja, no es que las cocciones son totales perfectas, es muy raro que te salga una cocción perfecta, y bueno, y todo tiene que ver, ¿viste? Así que Sí. esto es, te digo que yo estoy todo el día mirando videos en YouTube, porque parece que no sabemos lo suficiente, parece que sale algo más, y bueno, y queremos probar, y bueno, y es así, hasta que lo probás y lo experimentás. Hay que probar. Igual yo tengo un modelo que uso, que si querés después te lo puedo pasar, que
que Dale, me genial. dejas un mensajito, me buscas el correo y yo no tengo ningún problema en compartir. Y también puedo Dale. compartir alguna cuestión con el horno, con las entradas de aire y con toda esta cuestión de que el fuego no impacte sobre las piezas directamente, hay que tener mucho cuidado, bueno, todo está hacia el oficio también, ¿verdad? Sí, 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 de una. Sí, acá en Santa Fe, en la ciudad, en el Instituto de la Mantovani, también desde La Guardia, ¿sí se escucha? ¿Se escucha? Sí, No sí, sé sí, te escucho. Ah, parecía que se ve perfecto. Acá hay un taller en La Guardia que también trabaja Sí. con cerámica precolombina, y nosotros los primeros años, cuando cursamos el profesorado, los 2 primeros años trabajamos con todo lo que es las vasijas, el cuenco, digamos, bruñidos, y bueno, un montón de técnicas, digamos, que de la cultura precolombina, digamos, de la cerámica. Así que fabuloso que también se puedan hacer en otras instituciones, digamos. Que a Claro, veces bueno, falta, viste, eso, el espacio quizás para hacer estas cocciones y demás, por una cuestión del humo, y ¿viste? Hay escuelas que son acá en la ciudad más chiquititas, entonces a veces totalmente. capaz que más Totalmente. alejadas tienen más lugar, más espacios verdes quizás, que eso está bueno, así se pueden hacer, digamos, es fabuloso. Sí, y otra cosa también es en la cuestión del adobe, que por ahí la pieza no necesariamente tiene que estar cocinada, o sea, depende de qué es lo que vos quieras hacer, ¿viste? La pieza en adobe también tiene un valor simbólico y también se le puede dar la posibilidad a los chicos de que experimenten en ese sentido. O sea, no todas las piezas tienen que estar cocinadas, a menos que uno, bueno, busque esa intención. Claro, claro. Genial, buenísimo, muchas gracias. Gracias a vos. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes para todos. ¿Qué tal? En primer lugar, felicitarte, hermosa propuesta, hermoso el proyecto. Tuve la Gracias. posibilidad de ver algunas piezas que han realizado los chicos y la verdad que muy, muy buenas. Y Gracias. lo que hablábamos de los instrumentos musicales también muy utilitarios, porque no solamente queda como a veces una pieza decorativa, sino también ese uso utilitario que le da más potencia a la pieza o a la elaboración de esa pieza. Y ni hablar que los chicos se sienten realizados en ese aspecto. Una Gracias. también de mis visiones era, hablaste mucho de lo que es la bitácora. Y he podido registrar visualizar algunas bitácoras de los chicos y son muy interesante el proceso para llegar a las piezas. Ay, bueno, Entonces, gracias. también una sugerencia que esas bitácoras sean expuestas y que se puedan visualizar, hasta inclusive imprimir, para que el común de la gente que no conoce o puede visualizar el proyecto final o la pieza final, que vea ese proceso, que lo que terminaste de explicar que hacen los chicos para poder llegar a esa pieza realizada finalmente. Las bitácoras son preciosas, se nota que hay mucho trabajo, tanto sea como del docente como de los alumnos, y es fundamental poder visualizar esas bitácoras en ese proceso de trabajo de los alumnos, conjuntamente con la docente. Dale, muchísimas gracias. Y sí, solemos exponer alguna que otra bitácora, por ahí ellos lo quieren mostrar porque piensan que es la cocina de todo y quieren, pero sí, yo hago mucho hincapié en mostrar las bitácoras. Es que eso es lo Gracias. interesante, en la cocina, diríamos, de ese proceso, de cómo se inició la idea, la creatividad de los chicos para llegar a esa pieza final. Sí, sí, Así sí, que, totalmente. nuevamente, mi felicitación. Bueno, gracias. Gracias, Walter. Hola Nati, ¿Qué tal? me parece muy interesante todo lo que pudiste compartirnos y el trabajo de investigación que tienen que realizar los chicos y la puesta en valor de lo regional, es decir, de aquella gente nativa de este lugar y de todo su trabajo, más allá de lo artesanal que para ellos significaba,
el que los chicos puedan darle esta vuelta y transformarlo en una pieza de arte, porque realmente son piezas artísticas. Felicitaciones, Nati. Bueno, gracias. Felicítenlo a los chicos cuando los vean también. Felicitaciones, Nati. Realmente es algo increíble, increíble tu trabajo. Debes sentirte muy orgullosa de tus alumnos, porque sé lo difícil que es a veces estar en sequía y tener los bloques de tierra, de la arcilla, porque la arcilla a veces está en forma de pelota y hay que desarmar los bollos de arcilla, de tierra colorada para poder armar cada pieza. Realmente es maravilloso cómo te conectaste con tus alumnos y lograste hacer trabajos preciosos, realmente preciosos, porque se ve en ellos cómo han disfrutado, y más ahora teniendo cada uno su pieza. Yo, bueno, tuve oportunidad de cochurar piezas, o sea, mezclamos la arcilla con virutas, y para lograr diferentes tonalidades, y lo cochuramos en hornos de barro, cochuramos en un horno de barro, pero de cocina de pan. Y bueno, ahí las piezas salieron de diferentes colores, y realmente, como vos también lo dijiste, algunas se rajaron, otras no, pero también lo disfrutaron. Así que felicitaciones, hermoso proyecto, y ojalá que, bueno, yo también pueda lograr hacer un proyecto tan bello como el tuyo. Muchísimas gracias por tu aporte. Gracias. Yo creo que en esta época de sequía hemos caminado el lecho del río de Puerto Reconquista. Ha sido una cosa muy impactante. Los chicos se han sacado fotos y han juntado arcilla, y más allá de decir, bueno, sacamos la arcilla, tenemos arcilla en el lecho del río, fue una cosa como utópica, muy rara, porque ver semejante inmensidad sin agua fue también muy triste. Así que sí, tiene toda esta cuestión, lo mismo que las cocciones a cielo abierto, bueno, toda esta cuestión del medio ambiente. Yo siempre les digo que no es conveniente cocinar por cocinar todo el tiempo, que hay que tratar de juntar muchas piezas, de utilizar la leña, los palitos que están caídos en el monte, de juntarlos, o los restos de los cajones de verdura. Tratar de ocasionar el menor daño posible, más nosotros que estamos en medio del sitio Ramsar, del humedal, así que, bueno, todas estas cuestiones ellos las saben, y bueno, y pienso que después la deben poner en práctica, y bueno, es importante que también eso quede claro, que se entienda que uno no hornea continuamente, sino que es muy cuidadoso con esa cuestión. Y también quiero agradecer, porque me comí en el Power el cartel de agradecimiento, pero bueno, también quiero agradecer a la gente del Museo Arqueológico y Paleontológico, porque siempre todos los años nos abren las puertas, al director Carlos Echegoy, al profesor Hernán Agustini, y a las colegas que han pasado por la cátedra de cerámica, Vanina Siam, Margarita Saboya, Ana Inés Corti, que todas dejan su impronta en el proyecto, y bueno, y que no hay nada mejor que compartir con otras colegas lo que se hace. Bueno, y agradecerles, y si alguien tiene alguna pregunta más. Yo quería preguntarte del proceso de creación de las piezas. Sí. ¿Se hacen como una recreación a partir de lo que ellos ven ahí en el museo? Primero observan así los cuencos, las formas zoomórficas, y después ellos hacen una recreación
dibujan mucho. La bitácora sirve para eso. También hay alguno que quiere representar el tema de las Pléyades, que los avipones tenían en su cultura, toda esta cuestión de que esperaban todos los años el regreso de las Pléyades, porque allí estaba su héroe máximo. Y bueno, hay años que se tocan los mitos, a ellos se les da por ir por los mitos. Y hay años que se les da por ir por la flora y la fauna del humedal. O sea, cada grupo genera una relación distinta en esta mediación con el museo. Y eso es algo increíble, porque nunca es la misma. Hay años que decantan por un lado y hay años que decantan por otro. Y yo siempre les hago pensar que eso tiene que ser un dispositivo, para que ellos puedan contar y hacer ver algo que por ahí no es tan evidente u obvio, o que puedan transmitir. Así que por ahí se da esa construcción creativa, va por esos rumbos, ¿viste? Porque uno no es algo que uno va y motiva, sino que es algo que ellos en esos encuentros con los profes del museo se van generando y en sus charlas, en el compartir, en los encuentros en el instituto, ellos van decantando para un lado o para otro. Y a veces, bueno, se vuelven defensores de causas imposibles. Y bueno, y también está bueno. Y bueno, y con los textos también. A medida que van surgiendo textos, yo se los voy compartiendo. Y vídeos, comparto muchos vídeos de los mocovíes, de cómo ellos se manejan, porque por ahí también ver estas cuestiones y las problemáticas que ellos tienen hoy en día también les sirve a ellos de disparadores. Y de ser conscientes de todo esto que es el Jaucanigas. Así que bueno, está bueno también. Por esas derivas van. Felicitaciones, hermoso el proyecto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, si hay alguna otra pregunta, recuerden dejar en el chat, por favor, el nombre y el apellido, por el tema de la asistencia. Y Natalia, comentarte, bueno, vos vas a estar en otra mesa, en experiencias que dialogan con otros 2 trabajos, así que los invitamos a todos y a todas, si quieren estar en este encuentro, que justamente tiene que ver con otros 2 trabajos que abordan de alguna manera esta invitación que hace Natalia desde otros lenguajes. Y bueno, agradecerte desde toda la organización por tu trabajo. Gracias a ustedes por darnos estos espacios. La conversación va a quedar grabada, así que quienes quizás hoy no pudieron o quieren volver a verla, va a estar en la plataforma, y bueno, seguimos con la programación del Congreso. Muchísimas gracias y nos vemos. Hasta luego.